Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de trauma esofágico. Antemano agradecerle al doctor David Mejía por su asesoría en la charla. Entonces, es importante hablar de este tipo de trauma porque aunque todas las perforaciones esofágicas en verdad van a tener una incidencia baja, va a tener una alta mortalidad con reportes de hasta el 44%. Y esto es principalmente debido a la cantidad de lesiones asociadas que pueden tener, a la dificultad en el acceso al esófago, a la proximidad de las estructuras pues alrededor, a sus características anatómicas propias que hacen que haya una rápida contaminación de las cavidades. Hablando de trauma en específico como tal, va a ser el menos del 1% de todos los traumas y menos del 15% de las perforaciones esofágicas, y vemos que incluso en centros de trauma la incidencia va a ser muy baja. Generalmente se va a dar en pacientes jóvenes en la década de los 20 a los 30 años y va a tener gran variabilidad geográfica según su mecanismo del trauma. Vemos que las lesiones pueden ser por trauma penetrante o trauma contuso. En la mayoría de los pacientes va a ser por trauma penetrante. Vemos que en los países desarrollados la mayoría van a ser por armas de fuego, pero si vemos la epidemiología local, las heridas por arma de fuego son muy similares a las heridas por arma cortopunzante. Adicionalmente, los traumas contusos generalmente van a ser por accidentes de tránsito. La mayoría de lesiones de esófago van a ser a nivel cervical, seguido de las lesiones torácicas, abdominal, y menos del 5% van a ser lesiones múltiples. Adicionalmente, cuando hay traumas transmediastinales van a ser menos del 1% y es muy raro que sea una lesión esofágica única. Generalmente va a ir acompañada de una lesión traqueal o una lesión vascular. Entonces vamos a tener ciertas características anatómicas del esófago como tal que va a llevar a que haya una alta mortalidad. Lo primero es que vamos a ver que eso va a ser un tubo que va a ser muy largo, más o menos de 45 a 35 centímetros. El problema es que va a tener un diámetro muy pequeño, de aproximadamente 2.5 centímetros, lo que lo va a hacer muy susceptible, sobre todo en los sitios anatómicos de estrechez, a perforaciones, sobre todo lesiones iatrogénicas. Adicionalmente, vemos que va a ser el esófago va a estar en un campo minado, asociado generalmente a la aorta torácica, a la vena ácigos y a la tráquea. No sé, sí, no. Sí, ¿por qué no? Adicionalmente, vemos que va a tener una irrigación segmentaria que lo va a hacer muy susceptible a la isquemia, y adicionalmente recordemos que el esófago no tiene seroso. Según la etiología, podemos ver que las perforaciones esofágicas pueden ser de origen iatrogénico o no iatrogénico. La mayoría de lesiones van a ser iatrogénicas a través de procedimientos endoscópicos, y las no iatrogénicas pueden ser por el síndrome de Boerhaave, que es una perforación espontánea por múltiples episodios eméticos, por cuerpos extraños, traumáticas, por cáusticos, radiación y malignidad. En esta charla nos vamos a centrar principalmente por las lesiones traumáticas. Es que creo que se descargó. Venimos acá. Entonces vemos que el diagnóstico de estos pacientes puede realizarse basado según en la trayectoria o el mecanismo del trauma, la localización, sea a nivel cervical, torácico o abdominal, los signos y síntomas que puede presentar el paciente y las ayudas diagnósticas, siempre teniendo en cuenta el tiempo como factor pronóstico. Entonces, la mayoría de estos pacientes van a presentar algún tipo de signo o síntoma al ingreso. Se describe la disfagia, la disnea, la hematemesis, el estridor, el enfisema subcutáneo, y en caso de que sean lesiones a nivel torácico o abdominal, obviamente el dolor torácico, abdómenes agudos y fiebre. Vamos a ver que el problema con esto es que no van a ser sensibles ni específicos para el trauma esofágico, y la ausencia de síntomas tiene un pobre valor predictivo negativo. Adicionalmente, vemos que los laboratorios tampoco van a ser específicos de esta patología. Y es por eso que vamos a tener ciertas ayudas diagnósticas que nos van a permitir hacer el diagnóstico de este tipo de traumas. Obviamente tenemos los rayos X de tórax y de cervical lateral como una ayuda diagnóstica esencial por las guías de la ATLS. En este tipo de pacientes podemos ver aire retroesofágico, neumomediastino,
neumotórax, derrame pleural sobre todo izquierdo y ensanchamiento mediastinal, el problema nuevamente es que no van a ser específicos de esta patología. Sin embargo, vamos a contar con otra ayuda diagnóstica que va a ser la tomografía de cuello, tórax, abdomen contrastada, pues según la pertinencia, según nuestro paciente. Acá podemos ver aire o líquido periesofágico, disrupciones de la pared, extravasaciones del medio de contraste y colecciones periesofágicas. Vemos que va a tener un muy buen rendimiento, tiene altos niveles de sensibilidad y especificidad y adicionalmente nos va a permitir ver la trayectoria del trauma y las lesiones asociadas. El esofagograma varitado o con medio hidrosoluble, típicamente en la literatura se hablaba que era el método diagnóstico ideal, porque teníamos que tiene una buena sensibilidad y especificidad, nos permite ver la extensión de la lesión, va a tener un alto diagnóstico de las lesiones, sobre todo las torácicas. El problema es que vamos a necesitar que el paciente esté estable hemodinámicamente, despierto, que tenga la capacidad de tragar y de seguir órdenes. El riesgo es que nos puede dar broncoaspiración, neumonitis y que tiene una tasa de falsos negativos de hasta el 40%, principalmente en las lesiones cervicales. Se dice que inicialmente uno debería hacer el esofagograma primero con el medio hidrosoluble. En caso de que esté negativo y se siga sospechando, uno podría hacer el esofagograma varitado porque puede detectar hasta el 22% de las lesiones que no se detectaron con el medio hidrosoluble. Sin embargo, este ha caído en desuso, este examen, y la tomografía va a ser nuestro método ideal. Adicionalmente, también vamos a tener, acá vemos un ejemplo de cómo se debería, se vería la salida del medio del contraste, y también vamos a tener a la mano la endoscopia digestiva superior. Este es muy buena porque nos va a permitir hacer una visualización directa de los defectos de la pared, ya sean completos o incompletos, y va a tener una muy buena sensibilidad y especificidad. Adicionalmente, va a ser superior en las lesiones cervicales, sobre todo a nivel de la hipofaringe. Lo vamos a poder realizar en pacientes que están intubados, incluso pues, con incapacidad de seguir órdenes, lo podemos realizar de forma preoperatoria en urgencias, de forma intraoperatoria, o incluso también en la unidad de cuidados intensivos, y va a ser muy útil sobre todo para la confirmación de esos hallazgos indeterminados en la tomografía. El problema es que es invasivo y en manos no expertas podríamos causar mayor lesión iatrogénica. Pero entonces, si el estudio, endoscopia digestiva superior es tan buena, ¿qué pacientes se van a beneficiar? ¿Será que todos aquellos pacientes con neumomediastino con una sospecha de traumas esofágicos van a necesitar una endoscopia? Ese fue un estudio que se realizó acá en el hospital con el doctor David Mejía, en donde se cogieron todos los pacientes que habían llegado con traumas contusos, con neumomediastino, y que se sospechaba una lesión de la vía pues, aerodigestiva. Vemos que en verdad los estudios endoscópicos solo fueron diagnósticos en un 5.1%, vemos que solo hubo una lesión de esófago que fue diagnosticada por endoscopia, el resto de endoscopias dieron negativas, y acá nos pudimos dar cuenta que en verdad solo el neumomediastino único va a ser un mal predictor de lesión aerodigestiva, y que más que mandarle a todos los pacientes de endoscopia es hacer un abordaje diagnóstico selectivo según la clínica y los síntomas de los pacientes. Incluso vemos que en la literatura se habla del uso de la endoscopia y la broncoscopia en escenarios intraoperatorios, tanto en pacientes que están estables como inestables hemodinámicamente. Vemos que definitivamente los estudios endoscópicos, cuando se comparan con los estudios contrastados, van a tener mayor rendimiento diagnóstico. Vemos que la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivo y negativo van a ser mucho mayores cuando se comparan con los estudios contrastados. Los estudios hablan que se puede hacer la endoscopia de forma preoperatoria o intraoperatoria, y por eso es que se habla que el uso de la endoscopia debería ser como una parte vital de todo lo que utilizan los cirujanos de trauma para hacerlo de forma intraoperatoria. El manejo inicial de estos pacientes, entonces, ya una vez lo diagnosticamos, debemos regirnos bajo las guías de la ATLS a través de los principios de reanimación de control de daños, haciendo una adecuada reanimación para inicialmente realizar el control de las lesiones asociadas principalmente a las lesiones vasculares. Nos vamos a basar entonces en si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente, según la localización, si es a nivel cervical, torácico, abdominal, y la severidad de la lesión, siempre teniendo en cuenta el tiempo, y con esto vamos a determinar si nuestro paciente va a ser un candidato a un manejo médico, a un manejo endoscópico o a un manejo operatorio. Según la guía de la Sociedad Americana, vemos que vamos a tener 5 grados según la severidad de la lesión. La mayoría, hasta el 95% de los pacientes van a tener lesiones leves. Estas van a ser simplemente lesiones parciales o lesiones de hasta el 50% de la circunferencia. Vemos que las lesiones más severas es cuando ya hay una pérdida, una vascularización importante del tejido.
Y entonces los pacientes que van a ser candidatos a manejo no operatorio van a ser aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente, que tienen síntomas mínimos o no están en sepsis, que se les realiza un diagnóstico temprano dado en menos de 24 horas, que tienen perforaciones contenidas con esófagos previamente sanos, con lesiones menores según la clasificación de la Sociedad Americana, y que tengamos una disponibilidad de seguimiento. Esto es muy importante porque se ha visto que hasta el 20% de los pacientes que son llevados a manejo no operatorio en las primeras 24 horas van a requerir un manejo quirúrgico. ¿En qué va a consistir este manejo no operatorio? Nada vía oral por mínimo 48 horas. En la literatura se habla que se mantienen los pacientes sin vía oral entre 5 a 7 días. Sonda nasogástrica bajo endoscopio porque vamos a escoger nuestro método ideal de alimentación. Antibióticos de amplio espectro por más o menos 7 días y realizar el adecuado drenaje de las colecciones, sea por vía radiológica, por tubos de toracostomía o por toracoscopio. Ahora, el manejo endoscópico se describen varias formas de realizarlo, ya sea con los clips que lo vemos en la imagen en la primera imagen, ya sea con los clips de Ovesco, con los stent o incluso con las suturas endoscópicas. La mayoría de estudios que hay a la fecha son en lesiones iatrogénicas, hay pocos estudios o pocos datos en el escenario de trauma, sin embargo, esto se puede extrapolar. Va a ser generalmente para pacientes con lesiones menores, ya sea de espesor parcial o menos de 5 centímetros, y para aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente o que son pobres candidatos a manejo quirúrgico. El problema es que van a ser poco tolerados en el esófago proximal principalmente, y cuando se utilizan los stent vamos a tener el riesgo de migración, y por eso es que hay un nuevo método de colocación de estos stent, y es que se realiza una fijación en los sitios de anclaje. Vemos que el manejo endoscópico va a tener unas tasas de éxito de hasta el 80 al 95%. También se habla del manejo endoscópico a través de VAC endoluminal. Esto va a consistir en una espuma que va a estar conectada a la sonda nasogástrica y al sistema del VAC. Esto se dice que es muy bueno porque va a evitar las esofagostomías y va a permitir un adecuado control del foco infeccioso de la cavidad. Esto se debe cambiar más o menos entre 3 a 5 días. Acá vemos cómo se realizaría. Esta es inicialmente la imagen con la perforación esofágica. La última imagen es ya cuando el esófago pues está sin la lesión, y vemos que lo que debemos hacer es anudar la espuma a la sonda nasogástrica para que no se nos vaya a quedar en la cavidad. El manejo quirúrgico entonces va a ser para aquellos pacientes que están inestables hemodinámicamente, que están con una sepsis, que tienen perforaciones no contenidas, o que vamos a llevar al paciente a un manejo quirúrgico para el reparo pues, de otras lesiones. Vamos a tener en cuenta que tenemos que tener varios principios. Estos pacientes deben ser manejados de forma temprana en menos de 24 horas, y lo más importante es que tenemos que tener una adecuada exposición para poder hacer un adecuado desbridamiento del tejido desvitalizado, un drenaje exhaustivo y un reparo un reparo primario en caso de que sea posible. Muchos de los estudios hablan que idealmente uno debería tener una sonda nasogástrica para poder permitir la palpación durante la cirugía, porque a veces puede ser difícil encontrar el esófago. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una adecuada exposición? Entonces, si tenemos una lesión en el esófago cervical, vamos a hacer un abordaje izquierdo con una cervicotomía izquierda. Vamos a hacerlo desde la mastoides hasta la escotadura external. Entonces vamos a hacer nuestra incisión, vamos a empezar a disecar por planos, vamos a cortar el platisma, y acá vamos a encontrarnos principalmente con 3 músculos: el esternoioideo, el homoioideo y el músculo esternocleidomastoideo. El homoioideo puede ser susceptible a que lo seccionemos para tener un adecuado control. Acá vemos cómo tenemos el nervio laríngeo recurrente entre la tráquea y el esófago, lo tenemos que tener en cuenta para no irlo a lesionar. Y el paquete vasculonervioso siempre lo debemos retraer hacia lateral para lograr una adecuada exposición. Este va a ser el plano que nosotros queremos buscar para poderlo irnos hacia el esófago posterior. Lo ideal es que podamos rodear el esófago en 360 grados para poder identificar el sitio de la lesión. Acá vemos ya sea la bujía o la sonda nasogástrica, y realizar el reparo primario en la medida que sea posible. Ahora, en cuanto al esófago torácico, entonces el tercio superior y medio lo vamos a abordar a través de una toracotomía posterolateral derecha, y el tercio distal lo vamos a abordar por una toracotomía izquierda. Vamos a posicionar nuestro paciente en decúbito lateral, pues según el lado pues, que queramos abordar. Vamos a dibujar la escápula y vamos a dibujar pues como el sitio en donde vamos a hacer la toracotomía.
vamos a empezar la disección por planos. Lo primero que nos vamos a encontrar es el dorsal ancho. Este lo debemos seccionar para podernos encontrar nuestros espacios intercostales y empezamos la disección. Cuando estamos abordando el paciente por una toracotomía derecha, podemos encontrarnos el esófago con la vena ácigos, la cual puede ser susceptible que la seccionemos si necesitamos una mejor visualización. Si estamos abordando el paciente por una toracotomía izquierda, debemos seccionar el ligamento pulmonar inferior para poder retraer el pulmón acefálico y adicionalmente debemos recordar que la aorta torácica va a estar muy en contacto directo con el esófago lo tenemos que tener en cuenta para no irlo a lesionar. En cuanto al esófago abdominal, lo vamos a abordar a través de una laparotomía mediana. Vamos a ver que en muchas ocasiones vamos a necesitar seccionar el ligamento triangular y adicionalmente en muchas ocasiones vamos a necesitar realizar apertura del hiato para poder realizar una adecuada visualización, siempre que sea posible nuevamente realizar el reparo primario. Acá vemos como en muchas ocasiones también vamos a necesitar seccionar el ligamento gastrohepático y para hacer una adecuada visualización del lado izquierdo también podemos seccionar los vasos gástricos cortos. Acá esto nos va a permitir tener una adecuada visualización para poder identificar los defectos y nuevamente realizar el reparo primario en la medida que sea posible. Entonces, una vez tenemos identificado, ya llegamos al esófago, ¿qué opciones quirúrgicas vamos a tener? Lo primero va a ser el reparo primario con o sin colgajos, los desbridamientos y drenajes que van a ser muy útiles sobre todo para los traumas cervicales, las esofagectomías con o sin esofagostomías con las reconstrucciones tardías y los cierres temporales con VAC o con empaquetamiento. Acá vemos que la mayoría de los pacientes van a ser susceptibles a un reparo primario. Entonces el reparo primario nuevamente se debe hacer siempre que sea posible. Debemos asegurarnos que el tejido sea sano y que es sin tensión. Es muy útil sobre todo para defectos de menos del 50% y siempre debemos hacer una movilización mínima porque recordemos que el esófago va a tener una irrigación segmentaria. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desbridar ese tejido no viable. Debemos realizar una apertura de la capa muscular para podernos exponer todo el tejido de la mucosa para así poder realizar el reparo en dos planos, y pues el primero es de la mucosa y luego el de la muscular. Este es un ejemplo de cómo acá vemos que hacemos una apertura de la capa muscular, podemos ver los bordes de la mucosa para posteriormente poder realizar el reparo en dos planos. Incluso en la literatura se habla que no solo se podría realizar el reparo primario con suturas, sino que también los pacientes se pueden realizar un reparo primario con grapadoras. Obviamente esto es muy difícil en el contexto en el que nos desenvolvemos nosotros en un país tercermundista. En cuanto a los colgajos, se van a utilizar como métodos de prevención para fístulas traqueosofágicas o carotídeas, pero tenemos que tener en cuenta que no va a disminuir la tasa de incidencia de filtración. Obviamente los colgajos van a depender del sitio anatómico donde nos encontremos. Para nivel cervical vamos a tener colgajos con los músculos infraoideos o esternocleidomastoideo, a nivel torácico con los músculos intercostales, con pleura con grasa pericárdica. Acá vemos un ejemplo de cómo se podría realizar el flap del músculo intercostal para unirlo a la perforación. Este es un ejemplo de cómo quedaría. Primero se realiza la sutura primaria y luego se pone encima el flap. Y también a nivel abdominal se habla que se podría poner parches de aumento o funduplicaturas parciales o totales. Acá vemos, este es un ejemplo de cómo se podría realizar un reparo primario con un parche de pleura. Ahora, en cuanto a las pruebas de fuga intraoperatoria, sabemos que hay diferentes métodos para realizarlo en la cirugía. El problema es que en el escenario de trauma los datos son muy limitados. Todo lo que se habla en este contexto es en cáncer gástrico o en cáncer esofágico, sin embargo lo podemos extrapolar. Y lo ideal es que siempre que usted pueda, es decir, que el paciente esté estable hemodinámicamente, que el paciente la situación se lo permita, usted debería hacer una prueba de fuga intraoperatoria porque se ha visto que esto puede detectar los defectos de la anastomosis o sea del reparo primario para poder realizar un refuerzo de la sutura en caso de que sea necesario. En cuanto a la otra opción quirúrgica es el desbridamiento y drenaje. Este va a ser muy útil sobre todo para aquellos pacientes con grandes contaminaciones, con tejidos muy lesionados, en donde es difícil encontrar los bordes del esófago para hacer el reparo primario o en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Esto va a ser muy útil sobre todo en los pacientes con traumas esofágicos. Debemos obviamente siempre dejar un DREN,
pero también se describe en la literatura para lesiones de esófago a nivel torácico, colocando en tubo en T o una sonda de toracostomía. En cuanto a la esofagostomía, en la literatura se describe que este va a ser útil para aquellas lesiones destructivas con compromisos de más del 50% de la circunferencia, contaminaciones masivas o en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Se describe que puede ser a nivel cervical, como lo vemos acá en esta foto, o a nivel subclavicular, y se puede dar de forma terminal o de forma lateral. El problema es que este es el ejemplo de cómo sería una esofagostomía subclavicular, que lo ideal es llevarlo por un trayecto subcutáneo. Sin embargo, en el último tiempo se viene hablando de que esto no está recomendado porque eso es muy mórbido para el paciente y vamos a tener otras estrategias de cirugías control de daños que pueden ser más benéficas para nuestro paciente. También se describen las exclusiones esofágicas, sobre todo pues en estos traumas masivos, en donde simplemente se hace pues una sección lo más abajo que se pueda del esófago y una esofagostomía cervical. El problema de dejar esto es que posiblemente se pueda abrir y causar una mediastinitis en nuestro paciente. En cuanto a los cierres temporales, sea con back o ya con empaquetamiento, este es un ejemplo de cómo se podría realizar un empaquetamiento. Idealmente se colocan 2 compresas en el sitio de sangrado o en el sitio de la lesión. Se deben también colocar compresas en una costilla por encima y por debajo de donde usted realizó la toracostomía para poder realizar el cierre posteriormente de la piel. Este va a ser útil sobre todo en pacientes que están inestables hemodinámicamente, que han sido llevados a paquetes de transfusión masiva, requerimiento de cirugía de control de daños, pacientes con riesgo de hipertensión intraabdominal o torácica, que haya persistencia al sangrado o la contaminación, y pacientes en que queramos hacer un seguimiento de la habilidad de otros órganos en caso de que llevemos al paciente, por ejemplo, una laparotomía, pues por el trauma de estos pacientes. Este es un ejemplo de cómo se podría poner. Esta es una foto que me facilitó el doctor David Mejía. Se pondría idealmente pues como la bolsa de Viaflex o el plástico sobre todos los órganos de la cavidad torácica para que no estén en contacto, obviamente, para luego poner la espuma, y siempre recordemos dejar la sonda de la toracostomía. En cuanto a los abordajes mínimamente invasivos, se habla del uso de la toracoscopia, la laparoscopia o el manejo combinado. Este va a ser muy útil, ya sea si usted le da la capacidad para poder realizar un manejo primario, obviamente si el paciente se lo permite, pero se describe principalmente para hacer drenajes mediastinales como terapias adicionales al manejo endoscópico y aquellos pacientes con contaminaciones leves. El problema es que la mayoría de estudios son en lesiones diatrogénicas o en síndrome de Boerhaave. Acá vemos que en verdad incluso para este tipo de pacientes la literatura es muy escasa. Vemos que pues el máximo número de pacientes que se presentan son más o menos de 10 y vemos que se describen tanto el reparo primario como el manejo simplemente con drenaje. Ahora, también tenemos unos factores de morbimortalidad. Vemos que la mortalidad de estos pacientes, como decía previamente, puede ser tan alta como hasta el 44%, principalmente las lesiones torácicas, pero tenemos unos predictores que nos pueden ayudar a identificar qué pacientes pueden tener más riesgo de muerte. Y son aquellos pacientes en los que el diagnóstico o la intervención se realiza luego de 24 horas, en donde la localización de la perforación es a nivel esofágico. Obviamente pacientes con lesiones, según las guías de la Sociedad Americana, severas. Los pacientes que tienen lesiones espontáneas van a tener mucho más riesgo porque posiblemente el diagnóstico es más difícil, pacientes con índices de severidad mayores y pacientes que tienen lesiones traqueales o de estructuras adyacentes. Es acá como vemos entonces que cuando se comparan los pacientes a los que se les realiza drenaje o cirugía de control de daños, obviamente van a tener una mayor mortalidad comparados con los pacientes a los que se les realiza reparo primario, posiblemente asociados pues porque tienen una lesión esofágica más severa. Y adicionalmente, en definitiva, el tiempo para el diagnóstico va a ser un factor pronóstico importante. Cuando se revisa la literatura más reciente, se ve acá que el diagnóstico o el manejo tardío luego de 24 horas definitivamente nos va a aumentar la mortalidad, y además de esto va a reducir, cuando se realiza un manejo en las primeras 24 horas, esto nos va a reducir la estancia hospitalaria y las tasas de reintervenciones. En cuanto a las complicaciones, en estos pacientes se describe que puede ser hasta el 50%, principalmente las filtraciones en la sutura primaria, pero también se describe las infecciones de sitio operatorio, el empiema, la mediastinitis y obviamente a largo plazo la formación de las fístulas traqueoesofágicas o esofagocutáneas. En cuanto al posoperatorio, entonces lo ideal es que en este paciente le empecemos la vía oral más o menos de 5 a 10 días posoperatorio. Algunos estudios hablan que uno podría realizar un esofagograma previo a dar la vía oral,
Y la endoscopia control, el grupo de cirugía de Cali habla que esto podría ser ideal realizarlo 6 a 3 meses después de la cirugía para descartar estenosis esofágica. Sin embargo, en la literatura, como la incidencia es tan baja, en verdad no vamos a tener un consenso para poder realizar estas dos estrategias. Ya finalmente, entonces les quería traer un algoritmo que propone el grupo de cirugía de trauma de Cali, para que nos quede un poco más claro cómo debe ser el manejo de estos pacientes. Entonces vamos a tener un trauma esofágico, obviamente siempre va a basarnos en las guías de la ATLS para abordar estos pacientes. Si el paciente no está inestable hemodinámicamente, este va a ser candidato a poder llevarlo a todas las ayudas diagnósticas que tenemos disponibles. En caso de que encontremos lesiones esofágicas, mirar si nuestro paciente es susceptible de manejo médico, o en caso de que no lo sea o el paciente está inestable hemodinámicamente, lo vamos a llevar a cirugía. Posteriormente, una vez en cirugía, vamos a determinar si la lesión es a nivel cervical, torácico o abdominal, siempre que sea posible llevar el paciente a un manejo endoscópico o mínimamente invasivo, o en caso de que pues, no sea posible, llevar al paciente ya sea a una cervicotomía, a una toracotomía o una laparotomía. Siempre que sea posible realizar un reparo primario, y en caso de que sea una lesión compleja, ya haya una contaminación masiva o el paciente esté inestable hemodinámicamente, este va a ser el paciente ideal para una cirugía de control de daños con una colocación de un sistema VAC para que el paciente sea llevado a la unidad de cuidados intensivos y realicemos una adecuada reanimación del paciente. Como conclusiones, entonces tenemos que esta entidad en verdad va a ser poco frecuente. El problema es que va a tener una alta mortalidad, principalmente por las lesiones, las características anatómicas del esófago y la dificultad en su diagnóstico. Pero tenemos que tener una alta sospecha clínica para poder realizar un manejo temprano e impactar en la mortalidad de estos pacientes, y recordar que las lesiones leves idealmente deben ser manejadas con un manejo conservador, sea un manejo endoscópico, o en caso de que el paciente pues no sea susceptible a estos manejos, hacer un reparo primario. Y para las lesiones severas, recordar las cirugías de control de daños y los drenajes. Muchas gracias.